Hay momentos en la carrera de un juez en los que te das cuenta de que no solo estás dictando sentencia en un caso, estás defendiendo todo el sistema judicial de la corrupción. Ese momento llegó para mí un jueves por la tarde en septiembre, cuando el jefe de policía, Raymond Garrett, entró en mi sala del tribunal, me miró a los ojos y dijo: Juez, necesita entender algo. Yo dirijo esta ciudad, usted trabaja para mí, este caso va a desaparecer o usted va a desaparecer. En 38 años en este estrado me había enfrentado a acusados, enojados, abogados desesperados y personas poderosas tratando de usar su influencia para evitar la rendición de cuentas. Pero nunca nadie me había amenazado directamente en un tribunal abierto. Nunca nadie había declarado tan audazmente que controlaban el sistema judicial. Y ciertamente nunca había tenido a un jefe de policía en funciones diciéndome que me haría desaparecer si no seguía sus órdenes. Lo que sucedió en los siguientes 8 minutos conmocionó a todos en esa sala y condujo al mayor escándalo de corrupción en la historia de Providence. Pero antes de contarles cómo respondí a la amenaza del jefe Garrett, necesitan entender qué lo trajo a mi tribunal en primer lugar. Si crees que la corrupción debe ser confrontada sin importar quién la ejerza, que ninguna placa otorga inmunidad ante la justicia y que los jueces deben defender la ley, incluso cuando personas poderosas intentan corromperla, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo, porque lo que le hice al jefe de policía, Raymond Garrett, les recordará que algunas batallas valen la pena, incluso cuando son peligrosas. El caso había comenzado 3 semanas antes con lo que parecía una parada de tráfico de rutina. La oficial Jennifer Walsh, una veterana de 5 años del Departamento de Policía de Providence, había detenido una Escalade negra por pasarse un semáforo en rojo en la calle Benefit. Procedimiento estándar. Se acercó al vehículo, pidió licencia y registro. El conductor era Marcus Chen, un ingeniero de software de 34 años sin antecedentes penales. Pero lo que la oficial Walsh vio en el asiento trasero cambió todo. 3 kilos de cocaína mal ocultos bajo una chaqueta con un valor en la calle de aproximadamente $300,000. La oficial Walsh pidió refuerzos, arrestó a Marcus Chen y confiscó el vehículo. Marcus fue acusado de tráfico de drogas, un delito grave que conlleva un mínimo obligatorio de 10 años en una prisión estatal. Parecía un caso cerrado. El video de la cámara corporal de la oficial Walsh mostraba todo, excepto que Marcus Chen juraba que era inocente. Afirmaba que nunca había visto esas drogas antes. Dijo que le había pedido prestada la Escalade a su primo esa mañana porque su propio auto estaba en el taller. La Escalade pertenecía a su primo David Chen, y David Chen era el sobrino del jefe de policía, Raymond Garrett. De repente, lo que debería haber sido un caso sencillo de tráfico de drogas se complicó. La abogada de Marcus, una defensora pública llamada Sara Martínez, presentó mociones alegando que las drogas fueron plantadas. Presentó registros telefónicos que mostraban que Marcus había tomado prestado el auto a las 8:00 a. La parada de tráfico ocurrió a las 8:47 a. Ella argumentó que no había forma de que Marcus pudiera haber sabido sobre las drogas en un vehículo que había estado conduciendo por menos de una hora. La oficina del fiscal de distrito, bajo presión de alguna parte, ofreció a Marcus un acuerdo: declararse culpable de posesión, obtener libertad condicional y no ir a la cárcel. Marcus se negó. Yo no hice esto. No diré que lo hice. Ahí fue cuando las cosas se pusieron extrañas. La oficial Walsh, repentinamente transferida a tareas administrativas. Su expediente personal, anteriormente impecable, de repente mostraba quejas sobre su desempeño, quejas anónimas, quejas que aparecieron después de que arrestara a Marcus Chen. Sara Martínez recibió una llamada telefónica en su casa a altas horas de la noche. Una voz masculina dijo: deja el ángulo de la evidencia plantada, acepta el acuerdo de culpabilidad, no hagas esto complicado. Ella lo reportó a la policía. No pasó nada. Luego, la fiscal que manejaba el caso, Jennifer Chen, sin relación con Marcus, se recusó abruptamente,
citando posibles conflictos de interés que no especificó. El caso aterrizó en mi expediente para una audiencia preliminar para determinar si había evidencia suficiente para ir a juicio. Fue entonces cuando el jefe de policía, Raymond Garrett, hizo su aparición. La audiencia estaba programada para las 2:00 p.m. de un jueves. Marcus Chen se sentó en la mesa de la defensa con Sara Martínez. La mesa del fiscal estaba vacía. El nuevo fiscal, todavía poniéndose al día, no estaba presente, pero sentado en la primera fila de la galería con uniforme de gala completo estaba el jefe Raymond Garrett, de 62 años, veterano de 35 años en la policía y jefe durante los últimos 8 años. Llevaba su uniforme como una armadura, su pecho cubierto de menciones honoríficas, medallas de servicio, citas al valor y premios de liderazgo. Este era un hombre que había construido una carrera pareciendo intocable, pero su presencia en mi tribunal era inusual. Los jefes no asisten a audiencias preliminares para casos de drogas. Tienen departamentos que dirigir, conferencias de prensa que dar, políticos con quienes reunirse. Su presencia allí enviaba un mensaje. Yo simplemente no sabía todavía cuál era ese mensaje. Su señoría, comenzó Sara Martínez. Antes de proceder con la audiencia preliminar, necesito llamar la atención del tribunal sobre algo. Mi cliente Marcus Chen mantiene su inocencia. Las drogas encontradas en el vehículo pertenecen a David Chen, el propietario del vehículo. David Chen es sobrino del jefe de policía, Raymond Garrett, quien está presente en esta sala hoy. Ella hizo una pausa. Su señoría, en las 3 semanas desde el arresto de mi cliente han comenzado a suceder cosas extrañas. La oficial Walls, quien realizó el arresto, ha sido transferida a trabajo de escritorio. He recibido llamadas telefónicas amenazantes. La fiscal original se recusó y múltiples testigos que estuvieron presentes en la escena del arresto se han negado repentinamente a hablar conmigo, citando consejos del departamento de policía. Miré al jefe Garrett. Su expresión no había cambiado, calmado, confiado, impasible. Señorita Martínez, esas son acusaciones serias. ¿Tiene pruebas que respalden este patrón de interferencia? Su señoría, tengo los documentos de transferencia de la oficial Walsh fechados 2 días después del arresto. Tengo registros telefónicos que muestran llamadas a mi teléfono celular personal desde números irrastreables. Tengo correos electrónicos de testigos declarando que se les aconsejó no involucrarse, y tengo esto. Ella sostuvo un documento. Este es el registro del vehículo para la escalada, muestra a David Chen como el propietario. Este es el registro de arrestos de David Chen. Tiene 2 condenas previas por tráfico de drogas, y este es un memorando del Departamento de Policía de Providence, marcado como confidencial, que de alguna manera llegó a mi oficina. Muestra que David Chen ha sido un informante confidencial para el departamento durante los últimos 3 años. Un informante dirigido personalmente por el jefe Garrett. La sala estalló en susurros. Levanté mi mano para pedir silencio. Señorita Martínez, ¿cómo obtuvo un memorando policial confidencial? Fue dejado en mi buzón en la oficina del defensor público. Su señoría, anónimamente, alguien dentro del departamento quiere que esta información sea pública. Miré el documento. Parecía auténtico. Membrete policial. Formato correcto. La firma del jefe Garrett en la parte inferior. Jefe Garrett, dije, usted está presente en esta sala. ¿Le gustaría responder a estas acusaciones? Se puso de pie lentamente, y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de 3 décadas en la aplicación de la ley. Su señoría, estoy aquí como un ciudadano preocupado y como el jefe de policía que quiere asegurar que se haga justicia. David Chen fue un informante, eso es correcto, pero su estatus como informante es irrelevante para este caso. Marcus Chen fue atrapado con 3 kilos de cocaína. La evidencia es clara. La oficial Walsh hizo su trabajo. El hecho de que Marcus resulte estar relacionado con un exinformante no cambia la evidencia. Exinformante. Sara Martínez saltó sobre la palabra. Entonces, David Chen ya no es un informante. La mandíbula del jefe Garrett se tensó. Eso no es relevante para estos procedimientos. Su señoría, continuó Sara, creo que es muy relevante.
Creo que David Chen estaba usando el vehículo de su primo para transportar drogas. Creo que cuando la oficial Walsh detuvo ese vehículo y encontró las drogas, sin saberlo, arrestó al sobrino del jefe de policía. Y creo que todo lo que ha sucedido desde la transferencia, las amenazas, la presión, ha sido para proteger a David Chen y por extensión proteger al jefe Garrett del escándalo de tener un sobrino traficante de drogas, que también era un informante de la policía. Ella se giró para enfrentar al jefe directamente. Creo que el jefe Garrett ha estado brindando protección a su sobrino, permitiéndole vender drogas bajo la cobertura de ser un informante. Y cuando mi cliente tomó prestado inocentemente ese vehículo, se convirtió en el chivo expiatorio de cargos que deberían presentarse contra David Chen. El silencio en la sala era absoluto. Martínez acababa de acusar al jefe de policía de corrupción en un tribunal abierto. El rostro del jefe Garrett se puso rojo. Su señoría, esto es indignante. La señorita Martínez está haciendo acusaciones descabelladas sin pruebas. Está tratando de crear una duda razonable, atacándome personalmente. Exijo que la sancione por esta conducta y proceda con la audiencia basada en la evidencia real, no en teorías de conspiración. Mire a Sara, señorita Martínez. ¿Tiene pruebas de que el jefe Garrett ha estado protegiendo a su sobrino o es esto especulación? Su señoría, tengo evidencia circunstancial que forma un patrón. Tengo el historial de condenas de David Chen. Tengo el memorando confidencial. Tengo el momento sospechoso de la transferencia de la oficial Walsh. Tengo las llamadas telefónicas amenazantes y la intimidación de testigos. Individualmente, estas podrían ser coincidencias. Juntas forman una imagen de corrupción y encubrimiento. Me dirigí al jefe Garrett. Jefe, ¿dónde está David Chen ahora? Ha sido arrestado en conexión con estas drogas. No, su señoría, no hay evidencia que lo conecte con las drogas encontradas en posesión de Marcus Chen. El vehículo está registrado a su nombre. Las drogas estaban en su vehículo. Eso parece evidencia a primera vista. El vehículo fue prestado por Marcus. Eso hace a Marcus responsable de cualquier cosa encontrada en él. Aunque Marcus tomó prestado el vehículo menos de una hora antes de ser detenido, aunque David Chen tiene 2 condenas previas por drogas, la voz del jefe Garrett se endureció. Su señoría, no vine aquí para ser interrogado. Vine aquí para asegurar que se haga justicia. Marcus Chen fue atrapado con drogas. Ese es el único hecho relevante. Me recosté. Algo estaba mal aquí. Las piezas no encajaban. Un ingeniero de software sin antecedentes, atrapado repentinamente con $300,000 en cocaína en un vehículo que había tomado prestado esa mañana, un vehículo propiedad del sobrino del jefe de policía que tenía antecedentes de tráfico, una oficial que realizó el arresto transferida repentinamente, una defensora pública recibiendo amenazas. Señorita Martínez, dije, voy a conceder su moción para un aplazamiento. Quiero que la oficina del fiscal de distrito investigue estas acusaciones antes de proceder. Quiero saber por qué la oficial Walsh fue transferida. Quiero saber sobre esas llamadas telefónicas amenazantes y quiero saber dónde está David Chen y por qué no ha sido interrogado sobre las drogas encontradas en su vehículo. Fue entonces cuando el jefe Garrett se puso de pie y cometió el mayor error de su carrera. Juez Caprio está cometiendo un error. Su voz era fría, amenazante. Este caso avanza hoy. Usted no tiene la autoridad para lanzar investigaciones sobre las decisiones de personal del Departamento de Policía. Se está excediendo. Jefe Garrett, tengo toda la autoridad para asegurar que los casos en mi tribunal no estén contaminados por presión externa o corrupción. Siéntese. No se sentó. En cambio, dio un paso adelante pasando la barandilla de la galería, acercándose al estrado. Mi alguacil, el oficial D'Angelo, se movió para interceptarlo, pero el jefe Garrett levantó la mano. Juez, necesita entender algo. Su voz era baja, pero se escuchaba a través de la sala silenciosa. Yo dirijo esta ciudad, el departamento de policía responde ante mí, el alcalde me escucha, el consejo de la ciudad me respeta. Usted es un juez electo en un tribunal municipal. Usted trabaja para la ciudad, lo que significa que trabaja para mí. La sala se quedó en silencio. El jefe Garrett continuó inconsciente de lo mal que se estaba enterrando a sí mismo. Este caso se resuelve hoy.
Marcus Chen se declara culpable de posesión. Obtiene libertad condicional y todo esto desaparece silenciosamente. La oficial Walsh se queda en trabajo de escritorio. Porque yo lo digo, la investigación de la que habla no sucede y todos siguen adelante. Se inclinó hacia adelante con las manos en el estrado frente a mí. Porque si continúa por este camino, juez, si sigue presionando esto, las cosas se van a poner muy difíciles para usted. Se pueden presentar casos, se pueden hacer acusaciones, la gente puede perder elecciones. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entendí perfectamente. El jefe de policía de Providence me estaba amenazando en un tribunal abierto, prometiendo consecuencias si no abandonaba mi indagación sobre su corrupción. Si crees que la corrupción debe ser confrontada inmediata y decisivamente, comparte este video ahora mismo, porque lo que hice a continuación acabó con la carrera de Raymond Garrett y expuso una red de corrupción que llegaba directamente a la cima del Departamento de Policía de Providence. Me levanté lentamente. Jefe Garrett acaba de amenazarme en mi propia sala del tribunal. Sonrió con confianza. Le estoy dando realidad, juez. Le estoy diciendo cómo funcionan las cosas en Providence. Quiere mantener su posición. Quiere evitar problemas. Trabaje conmigo, no contra mí. Oficial D'Angelo. Dije, mi voz tranquila, pero con autoridad absoluta. Arreste al jefe Garrett inmediatamente. El alguacil se congeló. Su señoría, me escuchó. El jefe Raymond Garrett está bajo arresto por intimidación de un funcionario judicial, obstrucción de la justicia y desacato criminal al tribunal. Póngalo bajo custodia ahora. La sala del tribunal explotó. El rostro del jefe Garrett pasó de confiado a sorprendido. No puede arrestarme, soy el jefe de policía. Usted es el jefe de policía. Ahora mismo es un acusado, alguacil. Si se resiste, pida refuerzos a la policía estatal. Esto ya no es un asunto de la policía de Providence. El oficial de Angelo, después de 38 años de verme trabajar, confió en mi juicio. Se acercó al jefe Garrett. Señor, necesito que ponga las manos detrás de la espalda. El jefe Garrett miró a su alrededor salvajemente, tal vez esperando que sus oficiales entraran corriendo y lo salvaran. Pero los únicos policías en la sala eran mi alguacil, un patrullero estatal que brindaba seguridad en el tribunal y el propio jefe Garrett. Esto es una locura, juez Caprio, está acabado. No tiene idea de lo que acaba de hacer. Sé exactamente lo que he hecho. He arrestado a un jefe de policía corrupto que acaba de amenazar a un juez para encubrir el tráfico de drogas de su sobrino. Oficial D'Angelo, proceda. El alguacil esposó al jefe Garrett. La imagen del jefe de policía de Providence en uniforme de gala completo con todas sus condecoraciones, siendo esposado en un tribunal municipal, era surrealista. El jefe Garrett seguía gritando mientras se lo llevaban. Se arrepentirá de esto. Tengo amigos, tengo poder. Esto no se mantendrá. Está cometiendo el mayor error de su carrera. El mayor error de mi carrera sería dejar que me amenazara y no hacer nada al respecto. El mayor error sería permitir que la corrupción intimide al sistema judicial. No voy a cometer ese error. La puerta se cerró detrás de él, ahogando sus protestas. Me dirigí al patrullero estatal que había estado brindando seguridad. Patrullero Michaels, necesito que contacte a la policía estatal de Rhode Island inmediatamente. Dígales que he arrestado al jefe de policía, Raymond Garrett, por intimidar a un funcionario judicial. Necesito detectives de la policía estatal aquí dentro de una hora para tomar custodia y comenzar una investigación formal. El patrullero Michaels, todavía en shock, asintió y sacó su radio. Miré a Sara Martínez y a Marcus Chen. Señor Chen, su caso se aplaza pendiente de investigación. Es liberado bajo su propia responsabilidad. Señorita Martínez, compile todo lo que tiene, registros telefónicos, declaraciones de testigos, ese memorando confidencial, todo, y entrégueselo a la policía estatal cuando lleguen. Sí, su señoría, gracias. No me agradezca todavía. Si el jefe Garrett decía la verdad sobre sus conexiones, acabamos de patear un avispero, pero si estaba mintiendo y faroleando, acabamos de exponer una corrupción que necesitaba ser expuesta.
De cualquier manera, vamos a averiguarlo. Miré a la galería a las 50 personas que acababan de presenciar todo. Lo que vieron aquí hoy no puede salir de esta sala todavía. El jefe Garrett amenazó a un juez en funciones y obstruyó la justicia en un tribunal abierto. Esos son crímenes serios. Pero hasta que la policía estatal complete su investigación, ordeno a todos aquí no discutir esto públicamente. Si se corre la voz demasiado pronto, la evidencia podría desaparecer, los testigos podrían ser amenazados, los coconspiradores podrían huir. ¿Entienden todos? Las cabezas asintieron. Se levanta la sesión. El mazo cayó. En 2 horas, la policía estatal de Rhode Island tenía detectives en mi despacho tomando mi declaración. Les conté todo, la presencia del jefe Garrett en la audiencia, las acusaciones de Sara Martínez, las amenazas, su declaración de que él dirigía la ciudad y que yo trabajaba para él, su promesa de que las cosas se pondrían difíciles si no cumplía la historia de su sobrino y su estatus como informante. Juez Caprio, dijo cuidadosamente, el detective principal, el teniente Frank Morrison, entiende que arrestar a un jefe de policía en funciones va a crear repercusiones masivas. El Departamento de Policía de Providence no va a tomar esto en silencio. Teniente, me amenazó en un tribunal abierto. Intentó obstruir la justicia. Trató su posición para obligarme a desestimar un caso contra su sobrino. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que sucediera? No, señor. Hizo exactamente lo correcto. Solo le advierto que esto se va a poner feo antes de mejorar. Tenía razón. En 24 horas la historia estalló. Los canales de noticias la difundieron. Jefe de policía de Providence arrestado por juez municipal. La Orden Fraternal de Policía de Providence emitió una declaración calificando mis acciones como un ataque políticamente motivado contra la aplicación de la ley. El alcalde celebró una conferencia de prensa expresando conmoción y preocupación, pero negándose a comentar sobre una investigación en curso. Pero entonces la presa se rompió. La oficial Jennifer Walsh, policía que había sido transferida después de arrestar a Marcus Chen, dio un paso al frente. Le dijo a los investigadores estatales que el jefe Garrett había ordenado personalmente su transferencia, diciéndole que se olvidara del arresto de Chen. Ella reveló que David Chen había estado vendiendo drogas durante años bajo la protección de ser un informante confidencial, que el jefe Garrett había estado encubriendo a su sobrino, permitiéndole operar con impunidad. Otros 2 oficiales dieron un paso al frente con historias similares. Garrett había estado dirigiendo una red de protección para su sobrino y varios otros informantes que en realidad eran solo traficantes pagándole por inmunidad. El memorando confidencial que apareció misteriosamente en el buzón de Sara Martínez provino de la oficial Walsh, quien lo había copiado antes de ser transferida, sabiendo que podría ser destruido. En una semana, los investigadores estatales tenían suficiente evidencia para acusar al jefe Raymond Garrett de crimen organizado, tráfico de drogas, conspiración, obstrucción de la justicia, intimidación de testigos y corrupción de un funcionario público. Los fiscales federales se involucraron. El FBI abrió una investigación de derechos civiles y los cargos contra Marcus Chen fueron desestimados por completo. 2 semanas después de su arresto, Raymond Garrett compareció ante la jueza Patricia Matthews en el Tribunal Superior para la lectura de cargos. Ya no llevaba uniforme, llevaba un traje naranja. Sus condecoraciones y medallas habían desaparecido. Se veía pequeño, disminuido, nada como la figura poderosa que había entrado en mi tribunal y me había amenazado. La jueza Matthews fijó su fianza en $500,000 en efectivo. No pudo pagarla. Raymond Garrett, quien había dirigido la ciudad, quien había tenido conexiones, quien había prometido que me arrepentiría de arrestarlo, se sentó en una celda de la cárcel esperando el juicio. Su lectura de cargos duró 15 minutos. Su caída del poder tomó menos de 3 semanas. 8 meses después, Raymond Garrett se declaró culpable de múltiples cargos de corrupción. Fue sentenciado a 15 años en una prisión federal. En su alocución, la declaración que dan los acusados antes de la sentencia dijo algo que nunca olvidaré. Su señoría, cuando entré en la sala del juez Caprio ese día, creí que era intocable. Había sido policía durante 35 años.
jefe durante 8. Había construido relaciones con políticos, jueces, fiscales. Pensé que estaba por encima de la rendición de cuentas. Cuando el juez Caprio comenzó a hacer preguntas que no quería que hiciera, me enojé. Hice una amenaza. Le dije que trabajaba para mí. Ese fue el momento en que mi carrera terminó. No cuando comencé a proteger a mi sobrino, no cuando acepté dinero para mirar hacia otro lado, el momento en que amenacé al juez en un tribunal abierto, creyendo que mi placa me protegería de las consecuencias. El juez Caprio me enseñó algo ese día. Nadie está por encima de la ley, ni los jefes de policía, ni los funcionarios poderosos. Nadie desearía haber aprendido esa lección hace 30 años. Tal vez no estaría parado aquí ahora. 3 años después de la condena de Garrett, recibí una carta de la oficial Jennifer Walsh. Estimado juez Caprio, quería actualizarlo sobre lo que ha sucedido desde que arrestó al jefe Garrett. El Departamento de Policía de Providence se sometió a una reestructuración completa. La nueva jefa, la jefa María Santos, implementó protocolos anticorrupción, protecciones para denunciantes y supervisión civil. La cultura ha cambiado. Los oficiales que tenían miedo de reportar corrupción ahora se sienten protegidos. El departamento está reconstruyendo la confianza con la comunidad, pero más importante aún, quería agradecerle personalmente. Cuando el jefe Garrett me transfirió por hacer mi trabajo al arrestar a su sobrino, me sentí impotente. Había seguido cada procedimiento correctamente, había hecho todo bien y estaba siendo castigada por ello. Cuando usted se enfrentó a él, cuando se negó a ser intimidado, cuando lo arrestó a pesar de sus amenazas, me mostró que el sistema puede funcionar, que los jueces existen para proteger la justicia de la corrupción, que enfrentarse al poder, incluso cuando es peligroso, es posible. Estoy de vuelta en la patrulla ahora. Soy una oficial de entrenamiento enseñando a los nuevos reclutas sobre integridad, responsabilidad y la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Les cuento sobre lo que usted hizo, sobre cómo defendió el sistema judicial de un jefe corrupto, sobre cómo arriesgó su carrera para asegurar que se hiciera justicia. Usted salvó mi carrera ese día, pero más que eso, restauró mi fe en que vale la pena servir al sistema. Gracias. Respetuosamente, oficial Jennifer Walsh, Departamento de Policía de Providence. Guardé esa carta no porque necesitara validación, sino porque me recordaba por qué había tomado la decisión que tomé cuando el jefe Raymond Garrett me amenazó en mi tribunal. Tuve una elección. Podría haberme echado atrás, continuado el caso como él exigía, evitado la confrontación. Habría sido más fácil, más seguro, pero habría enviado un mensaje de que la corrupción gana, de que las amenazas funcionan, de que las personas poderosas pueden intimidar al sistema judicial o podía enfrentarme a él, arriesgarme a las repercusiones políticas, enfrentar la posibilidad de que tal vez él realmente tuviera suficiente poder para destruirme. Fue la elección más difícil, pero fue la única elección consistente con el juramento que había tomado 38 años antes. Si esta historia te conmovió, suscríbete a este canal, compártelo con cualquiera que crea que la corrupción debe ser confrontada, que las placas no otorgan inmunidad para cometer crímenes, que los jueces deben defender la justicia, incluso cuando son amenazados por funcionarios poderosos. Raymond Garrett pensó que dirigía la ciudad, pensó que su placa lo hacía intocable, pensó que amenazar a un juez haría desaparecer sus problemas. Estaba equivocado, sobre todo en mi tribunal. Nadie está por encima de la ley, ni los acusados, ni los oficiales de policía, ni siquiera los jefes de policía. Cuando me amenazó, hice que lo sacaran esposado, no porque sea valiente o heroico, sino porque defender la integridad del sistema judicial es la responsabilidad más fundamental que tiene un juez.